El ego puede ser un enemigo silencioso, uno que crece sin que nos demos cuenta y que si no lo controlamos, puede alejarnos del verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. Así que, en los próximos minutos, reflexionemos juntos sobre qué es el ego, sus peligros y cómo podemos evitar caer en sus trampas. El ego, en su esencia, es una percepción inflada de uno mismo, un deseo de ser reconocido, admirado y exaltado por encima de los demás. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? En Proverbios 16:18 se nos advierte, el orgullo precede a la destrucción y una actitud arrogante antes de la caída. Este versículo es una llamada de atención para todos nosotros, porque el ego no solo nos aparta de los demás, sino que también nos aleja de Dios. Pero, ¿cómo afecta el ego nuestra vida cristiana? Primero, el ego nos hace pensar que podemos hacerlo todo por nosotros mismos, sin la ayuda de Dios. Nos hace olvidar que somos seres dependientes de su gracia. Recordemos lo que dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando permitimos que el ego tome el control, nos desconectamos de la fuente de vida que es Cristo. El ego también distorsiona nuestras relaciones con los demás. Nos hace ver a las personas como competidores, en lugar de hermanos y hermanas en la fe. Nos lleva a buscar reconocimiento y aplausos, en lugar de servir con humildad. Filipenses 2:3-4 nos instruye, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, antes bien, con humildad, estimad a los demás como superiores a vosotros mismos, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Este es un llamado a la humildad, a poner a los demás por encima de nosotros, como Jesús lo hizo. Entonces, ¿cómo podemos vencer el ego? Primero, debemos reconocerlo. El ego se disfraza de muchas formas, orgullo, autosuficiencia, incluso falsa humildad. Pedir a Dios que nos revele cualquier área donde el ego esté tomando control es el primer paso. Como lo dice en el Salmo 139, 23-24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Segundo, debemos recordar constantemente que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Esto nos mantiene humildes y agradecidos. 1 Corintios 4:7 nos pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Reconocer que nuestra identidad y valor vienen de Dios, y no de nuestros logros, es clave para mantener el ego bajo control. Finalmente, debemos cultivar una actitud de servicio. Cuando ponemos a los demás primero, cuando buscamos el bien del otro por encima del nuestro, el ego pierde fuerza. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de humildad y servicio en Juan 13, 14-15, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos y hermanas, el ego puede ser una batalla diaria, pero con la ayuda de Dios, podemos vencerlo. Recordemos siempre que somos llamados a ser como Jesús, quien, siendo Dios, se humilló a sí mismo para servir a los demás. Que esa humildad sea la marca distintiva de nuestras vidas. Hermanos y hermanas, el ego puede ser una batalla diaria, pero con la ayuda de Dios, podemos vencerlo. Recordemos siempre que somos llamados a ser como Jesús, quien, siendo Dios, se humilló a sí mismo para servir a los demás. Que esa humildad sea la marca distintiva de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en Intimidad. No olvides compartir este episodio con alguien que lo necesite y seguirnos para más reflexiones que transforman. Hasta la próxima.